Bueno, ¿qué vimos en la clase anterior? Ya no me acuerdo. Un fundamento para implementar pipeline en microprocesador. Bien, diseñamos un procesador segmentado, ¿sí? Que había sido tan difícil como... Que había sido tan difícil como tomar el procesador uniciclo y cortarlo en etapas, ¿sí? Nosotros ya habíamos diseñado el procesador uniciclo teniendo en cuenta a qué apuntábamos y hasta habíamos diseñado el ISA teniendo en cuenta cómo lo íbamos a implementar, ¿sí? O sea, acá hay, es el final de una larga historia esto. Definimos 5 etapas, decidimos que cada etapa utiliza una única unidad funcional. Todas las instrucciones van a pasar por todas las etapas para lograr acercarnos lo más posible a un pipeline ideal. ¿Está prendido? Y está prendido. Bien. Y eso nos va a dar el mismo CPI de 1 que teníamos antes, pero con un ciclo T notoriamente más chico. Desventaja, más componentes. Si bien cortamos el mismo procesador segmentado, hubo que agregar toneladas de registros, ¿sí? Así que vamos a tener más componentes, mayor área, mayor costo, pero mayor performance. Habíamos hecho una primera aproximación y con esas 5 etapas lográbamos una performance, ¿cuánto mejor? 4 veces mejor, un factor de aceleración 4 veces. Y podríamos decir que no vamos a cuadruplicar el área ni la complejidad, así que parece que valdría la pena. Hasta aquí. El camino de datos es similar, pero se agregan los registros de segmentación. El control es el mismo, pero ¿qué pasa ahora con el control? Se generan todas las señales juntas en el proceso de codificación y se van transportando junto con la señal, igual que, por ejemplo, el registro de destino, ¿sí? El número de registros en que vamos a escribir al final, si es que escribimos, y se van consumiendo en cada etapa a medida que la instrucción las va necesitando. Entonces, las señales se propagan junto con la instrucción. Y habíamos visto que esto estaba bueno, pero iba a traernos algunos dolores de cabeza. Habíamos visto los 3 casos, ¿sí? O habíamos visto que había situaciones en las que el resultado del proceso no era el que debería o el que esperaríamos o el que daría el procesador sin segmentar. En definitiva es lo mismo, ¿sí? Y habíamos dicho que esas situaciones en las que podría suceder que ejecutemos una instrucción o que no corresponde o que da un resultado que no corresponde, la íbamos a llamar riesgos, ¿sí? Y a esos riesgos los teníamos que resolver, o sea, no podíamos decir, bueno, falló, no es una opción. Y ahí habíamos visto la primera y peor de las opciones para resolver los riesgos, que la vamos a volver a repasar ahora. Analizando los riesgos, habíamos encontrado que había 3 tipos de riesgos. Riesgos estructurales, riesgos de datos y riesgos de control. Los riesgos estructurales no se dan en nuestro diseño, son cuando 2 instrucciones diferentes quieren usar la misma unidad funcional. Y por el diseño que hicimos, no lo tenemos. Pero cuando empecemos a hacer cambios en los prácticos y en los parciales, podrían aparecer. Los riesgos de datos son cuando una instrucción necesita el resultado de una instrucción que todavía está en el pipe. Entonces, los datos con los que está operando son viejos, ¿sí? Y un riesgo de control es cuando tengo un salto, el salto se toma y la unidad de búsqueda de instrucciones no se enteró y buscó las instrucciones que están a continuación y no las instrucciones que están en el destino del salto. Entonces, estoy empezando a ejecutar instrucciones que no debo, ¿sí? Está claro los 3 tipos de riesgos. Habíamos visto que la primera de las soluciones era parar el pipe. O lo que es lo mismo, insertar una burbuja, porque en realidad
Pararlo del todo sería otra cosa y lo vamos a hacer en otra situación, incluso no nos vamos a meter mucho. Pero pararlo sería quitar el clock del pipe y que se quede todo así indefinidamente. No es a lo que nos estamos refiriendo acá. A lo que nos estamos refiriendo acá es frenar el ingreso de instrucciones para que las que están avancen, se completen y recién retomar el ingreso. Por eso hablamos de insertar burbujas. ¿Sí? Esas burbujas las podemos poner nosotros a mano en el código con instrucciones NOP, pero en general vamos a tratar de que el hardware se encargue de insertarlas solas. ¿Sí? Pero a la larga sería el equivalente. Sería como poner instrucciones que no hacen nada entre la instrucción que me genera problema y la instrucción que necesita el resultado. Es una solución simple. Vamos a ver que a nivel hardware se resuelve muy sencillo. Pero me atenta contra la eficiencia. ¿Sí? Me baja la cantidad de instrucciones producidas en una unidad de tiempo fija. ¿Sí? Entonces baja la performance. ¿Cómo se inserta una burbuja? Que es lo que nos hemos llegado a ver en la clase anterior. Bueno, lo primero que hacemos es poner todas las señales de control en 0 y propagar señales en 0 hacia las etapas que siguen. 0 es lo mismo que no, es que no grabe, que no escribe, que no suma, que no nada. ¿Sí? Entonces, de esa forma, genero que en lugar de propagarse las señales de control de instrucción que estoy decodificando, se propaguen las señales de control de un NOP, en definitiva. Por otro lado, tengo que frenar a la de búsqueda y a la de decodificación, porque esa instrucción, o sea, si buscase la que sigue, a esa instrucción la perdería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo freno? O sea, logré mandar la burbuja para adelante. ¿Cómo freno la entrada? No, en realidad se puede hacer con una compuerta. Acabo de decir cómo podríamos frenar un pipe. ¿Qué le da vida al pipe? ¿Y si le sacamos el clock? Se queda ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle el clock a los dos primeros registros, al PC y al IF y DX, para que ni el PC pase a la instrucción que sigue, ni busque la instrucción que sigue, ni la memoria de read, ni la decodificación pase a la que sigue. O sea, el registro no empieza a decodificar una nueva instrucción. ¿Sí? Entonces, evitamos la actualización del PC y evitamos la actualización del registro de segmentación, con lo cual el PC sigue apuntando a la misma instrucción, la etapa de decodificación sigue decodificando la misma instrucción, 2T, y empiezo hacia adelante a propagar señales de nada y con eso generé la burbuja. ¿Sí? Seguimos poniendo la señal de 0. Son dos cosas distintas. A ver, espérame. ¿Dónde tengo un diagrama? ¿Por qué me muestran si no me muestra después? Pero bueno. Espera que ya llegamos. De aquí para allá mandás la burbuja. Entonces, estas son las que pones en 0 y este registro memoriza nada, pasa a este nada, pasa a este nada y con eso generás la burbuja de decodificación en adelante. Y a este registro y a este les quitas la señal de clock, entonces se mantienen sin cambios. Y con eso, como que creas la burbuja acá y la mandás para allá. ¿Sí? Estas pones en 0 y estas que tienen dos señales de clock que no están dibujadas, las inhibís.
O sea, cuando llega el flanco clock, no llega al registro, el registro no se escribe. Siempre que necesites generar una burbuja porque te diste cuenta, ya vamos a entrar a discutir cómo te das cuenta y cuándo lo vamos a hacer, porque vamos a tratar de poner menos burbujas y va a haber un par de casos en los que no nos queda más remedio que poner burbujas. O sea, hay un par de burbujas que son insalvables, pero vamos a minimizarlas. Pero cuando llegue el momento de hacerlo, porque en algún momento lo vamos a tener que hacer, la solución va a ser esa. Para acá ponemos 0 y propagamos nada hacia aquel lado, tantos t como hicieron falta, y para este lado robo la señal de clock, quito la señal de clock, tantos t como hagan falta. ¿Sí? Ya habíamos visto, y lo vamos a volver a ver, que algunas veces podemos necesitar 2 o 3 burbujas para resolver el problema. Bueno, si fueran 2 burbujas, tengo que hacer 2 veces lo mismo, ya tendría que poner una máquina de todo finito, pero sabe que la primera burbuja, la segunda burbuja y recién sacar. ¿Sí? El que exista, o sea, el que se use burbuja en algún microprocesador, ¿es conocido por el usuario o es algo que se queda en la empresa? Es hasta conocido por ustedes. Déjame, creo que al final de la clase lo discutimos. En realidad lo podemos discutir, sí, al final de la clase lo discutimos. Pero ustedes lo vienen sabiendo sin saberlo. Y te doy una pista de por dónde va, que es esto. Si yo inserto una burbuja, mi CPI deja de ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque al CPI ideal de 1 le voy a tener que sumar las paradas que tengo y mi CPI real va a ser el CPI ideal más las paradas. ¿Te acordás las tablitas de estadísticas de GCC? ¿Las ves a las burbujas en el 1.2, 1.4, 1.7? Claro, o sea, El 70% de los saltos tiene burbujas, por eso tiene 1.7 de CPI. El 40% de los LOAD tiene burbujas, por eso tiene 1.4 de CPI. ¿Sí? Es el porcentaje de instrucciones por las paradas que afectan. ¿Sí? ¿Queda claro eso entonces? Y el CPI ideal serán las paradas por riesgos estructurales, más las paradas por riesgo de control, más las paradas por... Cada riesgo suma paradas. Y todavía faltan las paradas de calle y el CPI de 1 va a subir, subir, subir y subir. ¿Sí? básicamente es como imposible lograr mantener un CPI. Bueno, pero a ver, vos pensás que arrancamos con microprocesadores en las que una instrucción demoraba 4, 5, 6 T de 40 megas y hoy tenemos microprocesadores que te pueden sacar algunas instrucciones a un T de 2 gigas. Mejoramos igual. Está bien, no te puedes sacar todas a 2 gigas, pero te puedes sacar unas cuantas, ya es una gran cosa. ¿Sí? O sea, hay parte de eso es la tecnología electrónica. Parte de eso viene del tamaño del proceso de fabricación de circuito integrado. Bajamos de 200 nanómetros a 2. Perfecto. De ahí sale una parte, pero otra parte sale de acá también. ¿Sí? Bien. Pensá que, por ejemplo, en nuestro diseño, si volvemos a la tablita de GCC, todas las aritméticas se demoran, se ejecutan en 1. O sea que en todas las aritméticas pudimos resolver los problemas de riesgo. Nos quedaron en los saltos y en los loads, pero no las aritméticas. Así que tan mal no está. Además, más comunes son las aritméticas. Eso te lo dice también la misma tabla. Son comunes, son las más comunes. Pero así todos son el 40% del programa, todavía te queda un 60% de problemas. Pero bueno, o sea, igual lograste resolver las más comunes. Si fueran el 90 sería fantástico, pero siguen siendo las más comunes. Bien. Repasemos entonces qué son los riesgos estructurales y tratemos de dar un par de ejemplos porque ustedes podrían encontrarse con riesgos estructurales. Los riesgos estructurales son cuando dos etapas colisionan, por decirlo de alguna forma, en una unidad funcional. O sea, dos instrucciones quieren usar una misma unidad funcional al mismo tiempo. ¿Sí?
o 2 etapas de una instrucción. Estamos diciendo lo mismo. Por ejemplo, podríamos tener un riesgo estructural si nosotros decidimos utilizar una sola memoria para datos y para instrucciones. Y entonces, cuando esté buscando una instrucción, pero además esté ejecutando al lado de un store, voy a tener un riesgo entre la lectura o la escritura del dato con la lectura y escritura de la instrucción. Como nosotros pusimos 2 memorias, no hay problema. ¿Alguno se planteó cómo pusimos 2 memorias? Pasamos de una arquitectura von Neumann a una Harvard así alegremente y nadie dijo, ¿y esto cómo? Esas memorias son cachés, son espejos de las memorias principales. ¿Sí? Por detrás, en realidad hay una sola memoria por detrás de esas 2 memorias. Y ese es el tema que viene después del parcial. ¿Qué son realmente esas memorias? Entonces lo que hicimos fue copiar parte de las instrucciones en una de esas memorias y parte de los datos en otra de esas memorias. Por eso pudimos poner 2 memorias, una para datos y una para instrucciones. Pero en realidad se alimentan por detrás de una sola. ¿Sí? Yo les había dicho en sistemas con micro que cuando el procesador actual lo veían de cerca, era Harvard. Cuando lo veían de lejos, es von Neumann. ¿Sí? Nosotros ahora lo estamos viendo como Harvard. Y una de las razones por las cuales pusimos 2 memorias es justamente esta. ¿Sí? No es la única. ¿Cómo sabe el procesador al momento de traer ¿El control? El control sabe que... El control sabe que tengo un load que trata de escribir y tendría que ir a buscar una nueva. Y lo más normal en este caso, ¿qué sería? ¿A quién le darían prioridad? Tengo una sola memoria. Por un lado necesito leer o escribir un dato y por el otro lado necesito leer la instrucción que sigue. ¿Qué harían ustedes? ¿La instrucción que sigue? Resolver la instrucción pendiente lo antes posible. Si vos seguís trayendo instrucciones, agravás el problema. O sea, el problema no tiene solución. Solo puedes hacer una cosa de las 2. ¿Qué te conviene hacer? Terminarlo pendiente primero, porque si seguís metiendo instrucciones en la bolsa, o sea, si seguís buscando instrucciones, lo único que haces es incrementar la cantidad de instrucciones que podrían generar un riesgo y agravar el problema. Mi pregunta era cómo sabe el micro cuando trae de la memoria principal una instrucción y cuando trae un dato. Porque manda el PC o manda el registro de la ALU. Nuestra memoria no tendría PC a la dirección directamente. Tendría un registro, un multiplexor para elegir PC o el resultado de la ALU. Y con eso elige. Y a la salida, el mismo dato iría al registro de segmentación o a otro registro de segmentación. ¿Sí? ¿Más o menos lo ves? Obviamente ya están viendo que si se tratan de imaginar las conexiones para llevar la dirección que está en la memoria de la etapa 4 a la etapa 1 y compartirla con el PC, el dato a la entrada de datos de lo 1 y traer el resultado al registro de segmentación 5, ya están viendo que eso, el dibujo les está diciendo que algo no está muy bien, o sea, van a tener problemas. ¿Sí? Esta materia se llama arquitectura de computadoras porque tiene un componente gráfico en los circuitos, en los bloques y demás. Y si las líneas se entrecruzan mucho, quiere decir que lo que están diseñando no está bien. O sea, la parte gráfica tiene una alerta de decir, si hay muchas líneas y está muy enredada, el diseño no va por buen camino. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser que las tipo R, que digamos, no, pero yo quiero que disminuir la latencia de las tipo R, entonces, como no necesito la etapa de memoria, las mando a escribir justo después del ALU. Y entonces, cuando tengo una tipo R y una store seguida de una tipo R, las dos van a tratar de escribir en el mismo T. Porque como la tipo R se va a tratar de saltear un T, ¿sí? Entonces tendríamos un riesgo estructural. ¿Está claro qué es un riesgo estructural?
¿Por qué no tenemos riesgos estructurales? Esto parece trabalengua. No tenemos riesgos estructurales porque tenemos memorias separadas y recursos duplicados. Y todas las instrucciones pasan por todas las etapas en el mismo orden. Y cada unidad funcional se utiliza una unidad funcional en cada etapa y cada unidad funcional se utiliza en solo una etapa. ¿Sí? Es decir, en la etapa de ejecución solo utilizo la ALU. Y la ALU solo se utiliza en la etapa de ejecución. Si yo tratase de reusar la ALU para calcular la dirección, o tratase de reusar la memoria, como decíamos recién, uso la misma memoria para la etapa de fetch y para la etapa de memoria, esto se cumpliría igual. La etapa de memoria utiliza una sola unidad funcional, la memoria. El fetch utiliza una sola unidad funcional, la memoria, pero la misma unidad funcional está usada por dos etapas distintas. ¿Está claro? Bien. Supongamos que decidimos ahorrar la memoria de datos. Entonces, sigo teniendo 5 etapas, pero la etapa de memoria usa la misma memoria de instrucciones. Cada unidad funcional cada etapa sigue usando una unidad funcional. El fetch utiliza la memoria compartida. La decodificación utiliza el banco de registros. La ejecución utiliza la ALU. La etapa de memoria utiliza la memoria, pero solo usa la memoria. ¿Sí? Esta condición se sigue cumpliendo. Cada etapa usa una unidad funcional. Pero la misma unidad funcional se usa en 2 etapas. Entonces, esto y esto parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Sí? Podría tener diseños en el que una unidad funcional se use en 2 etapas distintas o en 2 momentos distintos. A la larga ese es el problema. Esto sería cuando el nodo utiliza el banco de registro. Eso sería también si tratásemos de adelantar, por ejemplo, el LOAD, o adelantar las tipo R. Entonces el banco de registros se usa para unas en la etapa 4 y para otras en la etapa 5. Entonces de vuelta estamos cayendo en este. ¿Sí? Bien. Y el otro problema que podremos tener es que tengamos 2 unidades funcionales en la etapa y que algunas instrucciones usen las 2 unidades funcionales y algunas instrucciones usen solo una y algunas usen otra. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones para que no haya riesgos estructurales. Mientras las mantengamos, mientras cambiemos los diseños y los mantengamos, no va a haber problema. A veces podemos tener más de una unidad funcional por etapa y seguimos sin riesgos estructurales. ¿Sí? No necesariamente violar una de estas implica inmediatamente que haya riesgos estructurales. En caso de que hubiese riesgo, la solución también sería, por ejemplo, una de las soluciones sería la opción de buscar. Sí, es como la única, porque la solución a los riesgos estructurales es cambiar el diseño. O sea, la solución al riesgo estructural es duplicar los recursos y rearmar la estructura. Entonces, si ya pusiste una estructura, por la razón que sea, por costo, por compatibilidad de instrucciones, por lo que sea, no lo vas a poder resolver de otra forma que generando una burbuja o perdiendo efectividad. Lo que decíamos recién, si yo tengo una sola memoria y tengo que completar la instrucción de memoria, un load, un store, y buscar una nueva, bueno, le voy a dar prioridad a la que tiene que completar, pero eso quiere decir que no busqué una instrucción en un T. A la larga puse una burbuja. O sea, a la larga hay un T en el que no tomé una instrucción y por lo tanto no voy a salir y por lo tanto ya no tengo la salida de un pipe IDR. ¿Sí? Sea una burbuja o sea simplemente decir, bueno, paro esto para que a la larga estás haciendo lo mismo. ¿Sí? Bien. Eso eran los fáciles. Riesgo de datos. ¿Cuándo tenemos un riesgo de datos?
Definición. Cuando una instrucción depende del resultado de otra instrucción que todavía está adentro del pipe. Nosotros vamos a trabajar, por ahora, con un pipe de 5 etapas. Y eso va a determinar una cantidad de instrucciones que producen riesgo. Cuanto más largo es el pipe, más posibilidades de riesgo tengo. ¿Sí? Bien. Ejemplo de un riesgo de datos. Esta instrucción guarda el resultado en un registro, esta instrucción usa el valor de ese registro. Pero sabemos que esto no se escribe hasta la etapa 5 y esto se usa en la etapa 2. ¿Sí? Este valor yo lo tomo en la etapa 2. ¿Cuánto? Bueno, eso es lo que dice. ¿Cuántas burbujas deberíamos de insertar? En este momento yo leo X19. Originalmente esto estaría acá. Si no estuvieran las burbujas, este IF estaría alineado acá abajo, este ID estaría alineado acá. ¿Sí? Y estábamos en lo que decíamos, voy a escribir más adelante. Si inserto una instrucción, una burbuja, esto se corre uno abajo y estaría acá. Ahora, la decodificación estaría acá. Todavía no está escrito el banco de registro. Si inserto dos burbujas, tengo este dibujo. La decodificación se produce en el mismo ciclo T que se escribe. ¿Se puede? ¿Por qué? Porque independiente de qué trata la lectura. Y porque el banco escribe en la primera mitad del tiempo que le lleva y lee en la segunda. Eso también hace, o sea, estos son registros tipo JK que hacen eso de determinada forma, ¿sí? O sea, depende de la electrónica con la que construyamos los registros del banco, lo vamos a poder hacer o no. Pero normalmente el banco sí lo hace. Entonces, por eso incluso está pintado que este está activo en la primera mitad y este en la segunda y que podemos superponerlos así y andarían bien, ¿sí? Como que uno se ejecute en un blanco de reloj y otro en el... Exactamente. Exactamente. Uno trabaja en el flanco ascendente y el otro trabaja en el flanco descendente. ¿Sí? Entonces, con insertar dos burbujas, andaríamos. Andaríamos mal, pero andaríamos. Bien. Ahora, la realidad es que no hace falta esperar tanto. Porque si esta instrucción estuviese acá, acá estaría la decodificación. Acá estaría la ejecución. Esta ejecución necesita un dato que esta ejecución ya produjo. Entonces, lo que tengo que hacer es traer este dato y reemplazar este por este. ¿Se ve? En lugar de esperar a que vaya al banco y traerlo del banco de vuelta, me lo robo del registro de segmentación. Un solo dato sería como volverlo a extraerlo de nuevo el dato de... Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es adelantar o cortocircuitar el dato, porque como ya lo tenemos disponible, lo podemos adelantar del registro de segmentación y usar ese dato en lugar del dato que habíamos decodificado. Y el resultado es, y lo vamos a usar este diagrama, está en el práctico justamente, omitimos este dato y lo traemos de la etapa de ejecución al operando que nos hace falta. Lo dejamos seguir para allá, pero en lugar de esperar que llegue y traerlo de vuelta, lo traemos acá y descartamos el dato que habíamos usado del banco, que es viejo, y nos quedamos con el dato que traemos del resultado que se acaba de hacer. Para esa secuencia. Si no hay riesgo, seguimos el camino normal.
Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? Multiplexor, Vamos a poner un multiplexor. Y con el multiplexor vamos a elegir este o este. Bien. ¿Y qué más? necesitamos una señal de control extra. Necesitamos cerebro, o sea, eso es músculo, o sea, eso es listo. Tráeme y usar. Todavía falta saber cuándo. O sea que vamos a necesitar un control. Bien, eso se conoce como forwarding o bypassing. Usar adelantamiento exige agregar nuevas interconexiones de 32 bits, multiplexores de 32 bits y señales de control, o sea, un control. ¿Sí? Que podrá ser el mismo control o vamos a ver que nos va a convenir usar un control separado. Pero ya habíamos crecido del uniciclo poniendo registro, ahora estamos creciendo agregando más multiplexores, más control. El multiplexor sirve para, dijimos que si esta instrucción necesita el dato de la previa, lo toma de acá. Pero si esta instrucción no tiene riesgo, usa X7 acá, lo tiene que seguir tomando de acá. Entonces, la única forma de elegir entre blanco y negro es con un multiplexor. ¿Sí? Pero, no solo se va a dar esta secuencia. ¿Qué más podría pasar? Y se podrá que sea el segundo registro. Que sea este. Entonces, necesito otro multiplexor acá. Y se puede dar que acá haya una instrucción al medio. ¿De dónde? De la siguiente. Lo tengo que traer de acá. Para acá no puedo. ¿Sí? Porque para acá sería viajar en el tiempo. O sea, estoy trayendo algo futuro. Pero si tengo una instrucción al medio, esto se corre uno para allá. Entonces, el bypass sería de acá hacia abajo y etcétera, de acá. Y también puede ser que este o este dependan de dos adelante. O sea que en cada una de las dos entradas de acá tengo dos fuentes. ¿Sí? Y aparte, pues también ser que sea el mismo registro leído dos veces. ¿Cómo? O sea sub X4, X1, X1. No importaría. Porque vos ya tenés los dos multiplexores y este dato entra en los dos. O sea que simplemente tenés que decir, bueno, en los dos usa la versión cortocircuitada. Lo que tenés que hacer es, o sea, como el resultado se puede usar como cualquiera de las dos fuentes, o los dos al mismo tiempo, necesitas que este dato sea fuente 1 y fuente 2. Y también necesitas que este dato sea fuente 1 y fuente 2. ¿Sí? Y con eso más o menos arreglamos casi todas las combinaciones. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Yo creo que ya te voy a dar tu nombre, pero ¿Seguro? vale la pena hacer mucho más complejo el control, mucho más complejo todo para lograr un adelantamiento. Lo que pasa es que te falta el contexto histórico. En realidad, esto es entre 100 y 1000 veces más simple que un procesador contemporáneo cuando se lo largó. Entonces, los T de lo que estábamos hablando tenían un 0 máximo. Y todavía necesitaban menos electrónica. ¿Por qué? Porque la unidad de adelantamiento también va a ser combinacional. Y cuando veas toda la electrónica, si la ves en detalle, vas a ver que sigue siendo poca comparada con una máquina de estado finito que implemente un procesador 10 años más viejo que esto. Entonces, los procesadores nacieron, o sea, hay un tema histórico de por medio que no se cuenta, que no sé si vale la pena contarlo o no, pero los procesadores empezaron en la versión que nosotros todavía no vimos, que es la multiciclo, que es la que nosotros analizamos en sistemas con micro. En ese contexto, el control es una máquina de estado finito, y esa máquina de estado finito se implementa utilizando memorias
de solo lectura, memorias ROM. O sea que enseguida empieza a tener muchos bits la máquina de control y empieza a ocupar mucha área. En un microprocesador previo a este diseño revolucionario, que te estoy hablando hace 25 años o 30 años, el 60-70% del área estaba ocupada por el control, que era una máquina combinacional, una máquina secuencial compleja. Van a ver un esbozo en un tema muy rápido que se llama multiciclo, pero lo vamos a ver cortito porque no se usa más, es más histórico que otra cosa. Se puede usar para algunas cosas y conociendo la tecnología en algún momento se va a volver a usar. ¿Sí? Porque suele suceder que con determinadas vueltas de tecnología, algo que quedó obsoleto vuelve a ser una buena opción. ¿Sí? Pasa muy a menudo. Pero hoy por hoy no se usa. O se usa para algunas cosas. Entonces, estos tipos, con todo eso, te hicieron un micro 10 veces más rápido y que ocupaba el 20% de la pastilla del otro. O sea que sí, justificado por mucho. La complejidad, sino que es más simple incluso. Por eso pasaron de tener 1 o 2 registros, como tenía, decir, te pongo 32 registros, 32, si me sobra espacio. Algunas de estas variantes, variantes que nacieron con este movimiento, que quedaron porque no fueron del todo, pusieron 256 registros a propósito general. Porque sobraba espacio. ¿Sí? Porque sacaron ese control combinacional, porque dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tirar el ISA de vuelta y lo vamos a hacer pensando que después hay que implementarlo dentro de un procesador. Entonces, la gran revolución de esta propuesta fue, hay un montón de instrucciones que son muy complejas, que parecen fantásticas, pero nadie las usa. Entonces, hagamos estadística de los programas, veamos realmente qué hace falta, nos quedemos con las instrucciones simples y las hagamos muy rápidas. Y de última, si hay que hacer 4 instrucciones en lugar de una, no importa porque lo hace el compilador, nadie escribe assembler. Pero eso es un contexto histórico después de que existía el compilador de C, de que se había popularizado, de que los optimizadores de C habían avanzado. ¿Me entendés? Entonces, en ese momento alguien dijo, seguimos haciendo algo por inercia y los resultados que tenemos son malos porque ahora vale la pena pensar todo de nuevo, romper la compatibilidad con lo que eso significa y sacar provecho de todas las herramientas que ganamos que no teníamos cuando esto empezó hace 50 años a partir de hoy. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto histórico que justifica que pongas un poco más de multiplexores y que crezca un poco más. Sigue siendo trivial comparado con la arquitectura de un 8386, que tiene 38 años o 40 años. ¿Sí? Y esto es más rápido y mucho más simple. Obviamente, hoy, un procesador RISC-V que ejecute Linux no tiene 5 etapas. ¿Sí? Tiene otro nivel de complejidad. Pero microcontroladores chicos, no sé si el que usamos en la Lucía, pero algo un poquito más chico, sí tiene 5 etapas y anda fantástico. ¿Sí? Y es un procesador que puede correr a 80, 90 megas cuando otro equivalente correría 40 y que te saca un ciclo por T cuando otro que utiliza un diseño más viejo te va a sacar una instrucción cada 6T o cada 7T. ¿Sí? Agrega complejidad y costo. Sin embargo, comparada con las opciones de la época, seguía siendo intrascendente. Y soluciona casi todos los riesgos de datos. ¿Qué riesgo de datos no se puede solucionar? Lo saben, lo discutimos hace media hora. Bueno, ¿cuál? Al inicio discutimos la tabla de CPI de GCC. Por ejemplo, como tenemos que hacer 2 operaciones que se suma y uno de los resultados necesita la suma de las instrucciones aritméticas que CPI tiene en la tabla de GCC. Los saltos son de control, no son de datos. Los LOAD tienen CPI distinto de uno. Bueno.
¿Cuál es el caso entonces que no se puede resolver? Involucra un LOAD, pero tiene que ser de datos. En las aritméticas los riesgos son de datos, pero las aritméticas tienen CPI 1, o sea que eso te está diciendo que pudimos resolver todos los riesgos de las aritméticas con aritméticas. Tener que cargar un dato y inmediatamente usarlo en la siguiente instrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dato todavía no ha entrado al byte. Porque el dato se produce en la etapa 4 de memoria y no en la 3 de la ALU. Entonces tendría que adelantar, no de la 3 a la 3, sino de la 4 a la 3, y eso es lo que no puedo hacer. ¿Sí? Debe haber un dibujito. Sí, hay un dibujito. Si el dato no está disponible, no puedo adelantarlo, y esto sucede en un load seguido por un add que usa el registro destino. Instrucción que seguro usaron en el laboratorio un montón de veces. ¿Sí? O sea, encima es un caso bastante común. Y esto se conoce como load to use penalty o penalidad en el uso de cargar y usar. ¿Sí? Y es insalvable. Sí o sí necesitamos burbuja. Sí o sí necesitas una burbuja. Con una burbuja ya estás. ¿Sí? Si esto estuviese acá, tendríamos que traer de ahí a acá. El problema, en el fondo, es que el resultado no se produce acá, se produce un T más adelante. Y ahí es donde no puedo adelantarlo a la instrucción que sigue, sino que me tengo que ir una más. ¿Sí? Y el 1,4 de las instrucciones de transferencia viene de acá. De que se agrega una burbuja en el 40% de las instrucciones de transferencia, que viene a ser el 80% de los LOAD, porque los store, ¿qué CPI tienen? Se los acabo de decir yo. ¿Por qué tendrían 1,6? ¿Qué problema tiene el store? ¿Qué riesgos puede tener el store? Imagino que si se calcula la dirección de memoria donde se puede guardar el dato, en la instrucción anterior podría dar un riesgo de... Sí, o sea, supongamos que esto es un store y la instrucción anterior calculó X2. Tengo un riesgo. ¿Lo puedo resolver con adelantamiento? ¿Entienden la situación primero? Este es un add y este es un store. Y este usa como dirección de memoria el dato de este. ¿Lo puedo resolver por adelantamiento? ¿Por qué? La suma esta es la misma que la suma de un ALU. Usa la ALU de la misma forma. Entonces puedo resolverlo con el mismo adelantamiento. Solo que no lo guardo en el registro, lo mando a memoria y lo pierdo. Pero a nivel, esta etapa es lo mismo que sea un load, un add o un store. Hacen lo mismo. Lo que cambia es después. En un load lo mando a memoria, en un store lo mando a memoria y escribo, y en un add no hago nada acá y lo hago acá. Pero esta etapa hace exactamente lo mismo para el add, para el load y para el store. Si resolvimos el add con adelantamiento, podemos resolver el load y el store con adelantamiento en lo que hace al cálculo de la dirección. Ahora, ¿es el único riesgo que tiene un load y un store? ¿Cuántos registros usa? 2. ¿Cuántos riesgos tiene? 2. Nosotros analizamos el riesgo por acá. ¿Y por acá?
Entonces el cálculo del dato que se va a guardar sería, si se lo calculan a... ¿Qué pasa si acá tengo un add x1, x1, x3? ¿Tengo un riesgo? En el caso de un load, ¿tengo un riesgo? A de x1, x1, x3. Acá arriba. No, porque lo piso. Lo que tengo es un programa mal hecho. ¿Cómo era el código? Tengo add x1, x1, x3, load x1, 0, x3. Esta pisa esta, o sea, no tengo un riesgo en realidad ahí. ¿El riesgo con cuál lo tengo? El store sí tiene un riesgo. Ese tiene un riesgo. ¿Se puede resolver por adelantamiento? No, porque recién estábamos discutiendo que el X1 esté acá. Ahora el X1 lo necesito para mandarlo a memoria. Estaría adelantando dos etapas, pues. ¿Cómo? Se tiene que pasar de la salida de la halo al write back. No. ¿A dónde necesito el dato? Antes de la memoria. Ahora lo necesito acá al dato. A la entrada de la memoria. ¿Y de dónde lo saco? De la salida de la ALU. ¿Puedo? Sí, sí puedo, porque si esto no estuviese corrido, este está acá. Este está acá, y entonces tomo de acá para acá. ¿Sí? Puedo adelantar, pero ninguno de los caminos de adelantamiento que vimos sirven. No son los 4 multiplexores, o sea, no son los 2 multiplexores con las 2 fuentes que planteamos. Es otro multiplexor con otra fuente. Saldría de la salida de la ALU, pero viene acá, a la salida de la ALU, o a la entrada de memoria. ¿Sí? Ese sería X1 para guardarlo en memoria, para no guardar el valor viejo. ¿Sí? Entonces necesitaría un camino de adelantamiento más para eso. Porque los otros no te sirven, porque los otros te resuelven, te permiten cambiar la entrada del ALU y acá lo que necesitas cambiar es la entrada de memoria. ¿Sí? Ahora, ¿queda algo sin resolver en el store? ¿Qué CPI tiene? No es la tabla de GCC lo que quiero. Lo que quiero es CPI real igual a CPI ideal más parada por riesgo. ¿Tenemos parada por riesgo? ¿Qué CPI tiene? 1. Entonces, si las transferencias dan 1,4, ¿quién es el culpable? Los LOA. ¿Sí? Porque los store tienen 1 igual que las aritméticas. Las que no tienen 1 son los LOA. ¿Está claro? ¿Hacemos una pausa? Por favor. Cada hora sabor. Bueno, volvemos al procesador segmentado. Bien, habíamos dicho entonces que los LOAD tenían una burbuja insalvable. ¿Y habrá alguna forma de solucionarlo? Brian está muy pesimista. No, porque dependemos de un modelo funcional que tenemos que optimicemos. Brian dice que no. ¿Cuál es la pregunta?
arquitectura, computadoras, tema 8, diseño, procesador segmentado. Volvimos. Cuando tenemos un load y una instrucción aritmética que usa el resultado del load, dijimos que teníamos un riesgo insalvable. ¿Sí? No hay forma de adelantar esto para acá atrás, porque estaríamos viajando en el tiempo, así que no nos queda otra que insertar una burbuja. ¿O sí nos queda otra? Poner una algo al final. Podría ser una solución, pero va a ser una solución cara. Vas a pasar a tener 7 etapas para seguir teniendo el mismo factor de aceleración 4 en el mejor de los casos. Así que puede ser una solución, pero yo me refería a una mucho más fácil, mucho más simple, mucho más efectiva. Sí, varios deberían de saberlo. ¿Cuál es? Claro, busco una instrucción que no dependa y le cambio el orden. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto solo se da si las tengo consecutivas. Si tengo una de por medio, bueno, ya no necesito hacer nada porque esta se resolvió directamente en el banco. ¿Sí? Entonces, con poner una instrucción útil acá, ya ahorro la burbuja. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es reordenar el código. Y cambiando la secuencia, tratar de rellenar los huecos que sabemos que se van a generar después de un load. Por ejemplo, tenemos este programa. Este programa tiene 2 penalidades. Entre esta y esta, y entre esta y esta. ¿Sí? Eso quiere decir que las 7 instrucciones se van a ejecutar en 9T. ¿Sí? Con solo llevar este load acá arriba, ya resolví las 2 dependencias. Ahora, entre esta y esta hay una instrucción, y entre esta y esta hay 2 instrucciones. ¿Sí? Y es bastante habitual encontrar instrucciones que no utilizan el registro que acabo de cargar. Sobre todo si estamos en lazo, donde ese hueco se multiplica por la cantidad de veces del lazo y donde normalmente hay un registro que sirve de control del lazo, que hay que decrementarlo. Entonces es una instrucción que va perfecto para poner después de los loads, por ejemplo. ¿Sí? Y rellenar. Cuando tienen un lazo, si esto fuese un lazo, y el load está dentro del lazo, a ese t de penalidad lo multiplicás por la cantidad de veces el lazo, se vuelve más grave todavía. Y normalmente en un lazo tenés un registro que es el que te da la variable de control, es el que decrementás o incrementás. Entonces, esa instrucción, el add1 o el sub1, es una instrucción que va ideal para meter acá y separar los load de la parte que usa lo que cargaste. ¿Sí? O sea, las instrucciones de control del lazo suelen ser buenas instrucciones para traer y meter, para reordenar y generar, tapar el hueco. Sí. ¿Puede darse caso también de esperar una instrucción para hacer más eficiente? A ver, esperar es lo que haría el procesador si nosotros no hacemos nada. O sea, si nosotros mandamos a correr este programa, el procesador va a insertar una espera acá y va a insertar una espera acá. Va a insertar las burbujas y ya vamos a poner el hardware que se encargue de insertar las burbujas. Esperar no hace más eficiente, hace más ineficiente. No, yo me refiero, por ejemplo, a las primeras 3 líneas, que hagamos esperar la que trabaja con X1, primer load, la ponemos en medio, entonces ahí ya utilizamos esa burbuja con el load. No te entiendo. Las primeras 3 líneas. Estas 3 líneas. Ajá. Ahí están en dependencia de línea 2 y 3. Correcto. Que pongamos la línea 1 en lugar de línea 2 y la sumamos. ¿Esta? No, la otra. Esta. Acá se al revés los loads, porque primero se load X2. Lamentablemente lo único que hicimos es mover el problema de acá a acá. Me refiero a la primera línea con la segunda Sí, intercambio. pero Es que es lo mismo, porque los dos están X1. Ah, bien, lo veis. Si no fuese X1, sí. A veces, o sea, no es normal que puedas bajar una instrucción. Es raro.
Pero, o sea, ¿qué tenés que hacer? Bueno, entender lo que hace el programa y ver si realmente podés... Denme un segundito. No, no. ¿Podemos ver un segundito? Sí, sí, sí. Entramos a un aula. Cuando terminan la cierran y listo. Ahí está la llave. Esto hay que pasar el cable de 8 más 2, ¿no es cierto? Acá hay que pasar el cable de 8 más el cable de la cerradura. Dos hilitos más. Y eso va todo acá. Y el enchufe va al lado. O sea, va todo más o menos al mismo lado. Esto puede ir acá o puede ir acá. Cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Sí, sí, están ahí. Listo. Sí, aquella estaba siempre. Y esta creo que también. Sí, va a ser divertido, después la cortamos. Bien, decíamos que no es normal que puedas bajar una instrucción, pero eventualmente también. Obviamente tenés que estar seguro de que no estás cambiando los resultados, ¿no? Bien. Bajamos de 9 a 7 con solo mover una instrucción y no es un porcentaje despreciable 9 sobre 7. ¿Sí? O sea, básicamente cuando hacemos ponerle, o sea, si nosotros tenemos una instrucción que se ejecuta toda en serie sola, demora... En este caso 5T. Claro. No estaba hablando de qué cosa no se va. Pero si no hacía la pregunta no se iba a sacar la duda. No todas las dependencias constituyen un riesgo de datos. ¿Sí? Ya lo hemos dicho. En ese programa, ¿cuáles de las... Todas esas son dependencias, ¿verdad? Y dependencias del mismo tipo. Todas estas dependen de esta. Y son read todas after write. Ahora, ¿todas son riesgos? No, porque ya llega un punto de que ya la primera operación ya pasó por todo el pipe, se necesita de vuelta el dato. La pregunta correcta hubiera sido ¿en qué pipe? ¿De cuántas etapas es el pipe en el que estamos ejecutando eso? ¿Sí? En el pipe de 5 que nosotros trabajamos, esta y esta creo que también. Cuando esta está en la 5, esta está en 4, esta está en 3, esta está en 2, esta ya no es. ¿Sí? Estas dos son riesgos, que son las dos burbujas que tendríamos que poner. Pero si el pipe fuera más largo o tuviese las cosas en otras etapas, podría suceder que estas también sean riesgos. ¿Sí? Entonces, una cosa no quita la otra, siguen siendo riesgos. Que lo hayamos resuelto no quiere decir que no sean riesgos. ¿Sí? O sea, estas dos son riesgos y los pudimos resolver en nuestro pipe. Y en nuestro pipe estas dos no son riesgos directamente. ¿Sí? Pero sí son dependencias. Ahora, en otro pipe podrá suceder que todas sean riesgos y los tendremos que resolver de una u otra forma. O lo resolvemos con adelantamiento o lo resolvemos con burbuja. Pero ya. La secuencia es, analizamos las dependencias, determinamos de esa dependencia cuáles son riesgos y a esos riesgos los resolvemos. De una forma o de otra. Nosotros ya los resolvimos con la unidad de adelantamiento. Bien. Y eso es lo que acabamos de decir. Entonces, lo que estamos viendo acá es el mismo programa de recién. Esto es un riesgo porque necesito acá un dato que todavía no tengo. Lo resuelvo con este adelantamiento. Este es un riesgo. Lo resuelvo con el mismo adelantamiento. ¿Sí?
Perdón, lo resuelvo así. Porque es este el dato que necesito, no este. Este ya no es riesgo y este ya no es riesgo. Los que van para adelante, también. ¿Sí? Los que van para atrás son el problema. Entonces, este riesgo lo resuelvo adelantando de acá y este riesgo lo resuelvo adelantando de acá. Y eran los que habíamos visto, que cada operando de ALU podía venir de los dos registros de segmentación y los dos registros de segmentación tienen que ir a los dos operando de ALU porque acá lo tenemos en este, pero podría estar en este los riesgos, ¿no? O sea, de hecho, esta flecha debe venir hasta acá abajo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Pongamos la unidad de adelantamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar. Vamos a empezar por el camino de oro. Vamos a agregar dos multiplexores que eligen entre el registro, o sea, el dato que viene del registro de decodificación, el dato que viene, sería esta flecha. Sí, no, tengo un punto mezclado. El dato que viene de acá, o sea, este es uno, este es otro y este es otro. ¿Sí? O tomo el resultado de la ALU o tomo lo que voy a mandar a escribir al banco. ¿Sí? El mismo resultado de la ALU, pero en el registro siguiente. Y eso mismo sucede con este. Acá había un multiplexor previo que sigue estando, que era el que elegía entre la constante y el registro. Eso no cambió. ¿Sí? Lo que pasa es que si empezamos a dibujar todo, ya no entra en una diapositiva fácil. Y vamos a tener una unidad, que va a ser un control, que va a ser el que va a detectar qué posición necesitan estos multiplexores en cada uno. ¿Qué entra a esta unidad? ¿Qué es lo primero que se tiene que fijar en esa unidad de forward? Que la instrucción que viene necesita resultado de la salida. No, más básico. Claro, ¿qué es lo que necesita ver? De esta unidad de adelantamiento salen las señales de control de los multiplexores. ¿Qué entra? Sin andar siguiendo las flechas, pensemos que entra. De ambas instrucciones, gustaría saber los registros de las direcciones. Las direcciones que utiliza, o sea, me imagino yo que toma uno las dos instrucciones. Sí. Y se fija en los registros, si la segunda instrucción utiliza el mismo registro que la primera. ¿Y cómo te fijas en eso? O sea, ¿dónde está? Están acá. Acá vienen los números de registro. O sea, leo del 3 y escribo en el 5. Uno de esos números ya venía para poder escribir. ¿Sí? Y ahora voy a tener, además de los datos de los registros, ¿qué registros son? Estos son numeritos de 5 bits. ¿Y qué es lo que va a buscar la unidad de adelantamiento? ¿Qué comparación tiene que hacer? Si el registro que estoy sumando acá, o sea, si este dato viene del registro 5 y acá estoy escribiendo el registro 5, entonces acá tengo que usar el dato de acá y no el de acá. Entonces voy a comparar el número de registro del cual viene el dato acá con el número de registro que estoy escribiendo acá, y si son iguales, tengo que elegir este dato. ¿Sí? De la misma forma, si este número de registro ahora es igual a este número de registro, y fíjense que si yo tomo un número de registro acá, es una instrucción previa, así lo tomo acá. Es el mismo campo, pero al saltar de registro es la otra instrucción. Entonces no me fijo en las instrucciones, directamente me fijo. ¿El registro que estoy por escribir es el mismo registro que se supone que leí? Listo, adelanto. Ahora, profesor, también No es necesario que vea los
No, lo que es necesario que vea es que la señal de escritura, esta, realmente va a escribir en el registro. ¿Sí? Puede ser dos load y esa señal no se va a Exactamente, y hay un número de registro acá, pero en realidad no voy a escribir en el registro, serían dos store. ¿Sí? O este podría ser un store, entonces sí, hay un número de registro, pero ese número de registro no dice nada realmente. Entonces, en lugar de fijarme en el opcode, me fijo directamente en la operación. Voy a escribir, cuando llegue al final, voy a escribir en el banco y el número de registro que voy a escribir en el banco es igual al número que acabo de leer, entonces tengo que adelantar. ¿Sí? Y a eso lo hago de estas con esto y con este. Y estoy comparando con las dos instrucciones. Podría suceder que este RS1 sea igual a este y también sea igual a este. ¿Y con cuál me quedo? Puso pizarrón en la grabación. Tan chiquitito. Pongamos grande. ¿Qué pasa cuando esta está en ejecución? Ahí va a hacer lo mismo. Este es igual a este. Y también es igual a este. ¿Cuál tengo que usar? El primero. El más nuevo. Sí, el más nuevo. ¿Sí? Entonces, además hay que agregar el detalle de que si es igual, se quede con 1. ¿Cuál sería, profe, la Cuando este está en ejecución, X1 coincide con este, o sea, este X1, porque el riesgo lo tenés acá. Este X1 coincide con este, que es comparar este con este, pero también coincide con este. O sea, este coincide acá y acá. Pero el que tiene que usar es este. ¿Sí? El más nuevo. que sería que está en la etapa Más cercana. más cercana? Este. Y si este no es igual, entonces recién te vas a ver si este es igual. Fíjense que, como lo describimos, ese control es combinacional. ¿Cuáles son las reglas? Que este registro sea igual a este registro y se esté escribiendo, o este registro sea igual a este registro y se esté escribiendo. ¿Sí? No necesito nada que tenga secuencia. Sí estoy comparando instrucciones distintas a partir de buscar en distintos lugares los registros, pero la decisión de conmutar estos multiplexores está dada nada más que por las entradas que entran a la unidad de forward. Por lo tanto, es combinacional. Puede ser un poco más engorroso que el otro control, pero sigue siendo combinacional. Por lo tanto, se resuelve en 2T. ¿Sí? Bien. Volvamos a pizarrón. Profe, ¿cuál Sí. sería la funcionalidad de que salga el cable de Rayback sería hacia la unidad de tratamiento? Las azules. Las azules lo que están haciendo es mirar si vas a escribir en el registro, porque vos no solo tenés que fijarte si los registros son iguales, tenés que ver si vas a escribir también. Si esta instrucción, en lugar de un A, fuera un store, X1 existe,
pero no se escribe y no hay riesgo. Entonces, la condición es, este registro es igual a este registro y se va a escribir, el se va a escribir te lo está dando esta. Exactamente. Y después, este registro es igual a este registro y se va a escribir, entonces la línea celeste te está dando la validación de que son iguales. Si esta línea no está, si esta línea está en 0, no importa si son iguales. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Está clarísimo. En el práctico tienen que hacer una unidad de adelantamiento para un adelantamiento que no vimos, ¿no? Para seguro que está claro. Esperemos que sí. Bien. Esto es lo que dijimos recién. Compara si alguno de los dos registros que se leen en la etapa 2 son iguales a los que se escriben en la etapa 3 o 4, ¿sí? Y el punto de que se escriban es importante. Y si es que las instrucciones de la etapa 3 o 4 realmente escriben en el registro. ¿Sí? Y algo que no agregamos, si los registros son distintos de 0. Porque el registro 0 tiene 0 y ahí no hay riesgo de ninguno porque siempre tiene 0. ¿Sí? Y luego actuar en consecuencia. No adelantar nada, adelantar de una etapa o adelantar de la otra etapa. Y si ocurre un riesgo doble, que sería esto, bueno, adelantar de la más reciente. Pero además, hay que resolver los LOA. Esto resolvió los tipo R. ¿Sí? Pero todavía me queda el riesgo del LOA. Entonces, déjenme que recuerde qué era lo que tenemos que ver acá. Bien, acá la vemos a la unidad de adelantamiento funcionando. Entre esta instrucción y esta instrucción, ¿hay riesgo? Sí. Esta guarda en X4, esta lee en X4. Pero entre esta y esta, también hay riesgo. Sin embargo, fíjense las flechas. Las flechas dicen que, no, sí hay riesgo y lo estoy adelantando, miren. X2 lo necesito como primer operando. Por acá estoy tomando ese operando. Esta debería estar en gris porque se desperdicia. Igual que esta, porque no estoy tomando de la etapa de memoria, estoy tomando de la etapa de ejecución. Y en el X5, no tengo riesgo, entonces tomo acá. ¿Sí? Entonces, esta etapa está mirando estas dos señales que coinciden con esta y acciona esta. También está mirando esta con estas dos, pero esta condición no se cumple y no acciona este. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. ¿Sí? Y una instrucción de después. Ahora, esta tiene riesgo por acá y por acá. Esta parte, esta está en gris como tenía que haber estado recién, esta parte sigue trabajando igual. Perdón, cambió. Deja de tomar el operando 1, que lo estábamos adelantando de acá, ahora lo necesitamos adelantar de allá. Porque este X4, este X2 depende de este. ¿Sí? Y este X4 depende de esta. Entonces, una toma de esta etapa y el otro toma de esta etapa.
¿Sí? Pero tengo que revisar porque me parece que las flechas no están todas bien pintadas. La correspondencia del orden de los registros es la misma de la... Por eso te digo que me parece que no están todos bien pintados. Si vos te fijás, acá dice que X4 es el que viene por acá. Y en la anterior, el que venía era X2 por acá. ¿Sí? O sea que sí. El primero estaría acá y ahora tenemos que adelantar. No, tenemos que adelantar del mismo lugar porque la dependencia de X4 con X4 está en el mismo lugar. En esta diapositiva, X2 con X2, o sea, depende primero operando con resultado y acá también depende primero operando con resultado. Sin embargo, la flecha cambió de lugar. Por eso te digo que las flechas no están bien pintadas. ¿Sí? No, la flecha no cambió de lugar, está perfecto. La que cambia de lugar es esta. Porque esta antes no adelantaba y ahora adelanta de la etapa de memoria. Y además, esta flecha tiene que estar en un lugar distinto a esta, porque adelantan de lugares distintos. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único que sobra es esta flecha en negro que no debe estar. Debe estar en gris. Luis, no. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que faltaba algo. ¿Qué? Los LOA. ¿Cómo voy a detectar los LOA? Puedo usar la misma estrategia. Si voy a escribir en memoria, o sea, si voy a escribir en el registro, pero leyendo de memoria, detecto que es un LOA, en lugar de mirar el code. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Insertar una burbuja. ¿Y cómo insertábamos una burbuja? Eso era la mitad. A una mitad le sacábamos el clock y a la otra mitad poníamos 0. Entonces, aparece un multiplexor que me conmuta todas las señales de control por 0. Y este multiplexor es una de las cosas que tiene que detectar esta unidad. Y, por otro lado, elimina las señales de actualización del PC y del registro IF. ¿Sí? En realidad, acá están puestas como señales de control, lo que hace es inhibir la señal del reloj. ¿Y en base a qué lo va a hacer? Tiene que ver el registro destino en el que voy a escribir. Si voy a escribir leyendo de memoria, no necesito ver el write back porque ya sé que si hago memread, después hago write back. Si no, haría memwrite. Entonces, con memread me alcanza. Y tengo que ver si alguno de los dos registros coinciden con el que voy a escribir. O sea, la lógica es la misma. Los dos registros que estoy descodificando ahora. Ya no necesito pasarlos, los tomo directamente acá. Los dos registros que estoy descodificando son iguales al registro de la instrucción que ya está en ejecución del load. Y esto es un load. O sea, voy a leer de memoria para escribir en ese registro. Si es así, 0, freno 1, y al T que sigue, como esta instrucción se movió, y acá lo que tengo es la burbuja, esta condición ya no se va a volver a cumplir. Y entonces voy a volver a habilitar y la instrucción que se quedó parada acá va a avanzar. Con lo cual, esto de nuevo es combinacional. Si bien tiene que insertar una sola burbuja, parecería una máquina de estado finito, el movimiento natural del pipe se encarga de resolverlo. ¿Sí? ¿Lo ven? No, ya hasta ahora no ven nada. O sea,
en el momento en el que yo acá puse los ceros y avanzó, en el T siguiente, esta no tiene memory. Ya está, ya se rompió toda la condición, se acabó. Ahí quedó. ¿Sí? Entonces, como esto ya va a dar que no hay riesgo, va a dejar que el clock, en el T que sigue, mueva esta acá. Este nunca se frenó. ¿Sí? Pero como ahora sigo decodificando lo mismo, ya las señales de control van a pasar. Este va a tomar las señales de control que corresponden a la instrucción que estaba acá, y este va a tomar la instrucción que sigue, y este va a buscar la que sigue. ¿Sí? Exactamente. O sea, lo que hice fue, vos quedate donde estás, vos quedate donde estás, vos no hagas nada. Entonces, al generar las... O sea, este tomó el reloj, que memorizó todos los campos, los valores, pero que no haga nada. Con lo cual, todo lo que está memorizado acá no sirve. Todo lo que está memorizado acá es de la instrucción siguiente a la burbuja, la insalvable, pero como las señales de control están en no hacer nada, no hace nada. Este se actualiza y empiezan a pasar una instrucción que no hace nada. O sea, al poner esto en 0, fabriqué un no, una instrucción de nada. Este no se actualiza, entonces en el T siguiente acá está la misma instrucción, sigo decodificando lo mismo, tengo los mismos valores, a la entrada de estos bancos tengo lo mismo. Y con esta lo mismo. El PC sigue con el mismo valor, acá sigue la misma instrucción. Pero en ese T, como acá ya está el 0 que se propagó, esta unidad deja de detectar el riesgo y entonces ahora, en T más 1, las señales de control que se graban son las de la instrucción, los campos son los de la instrucción, que lo eran, esta recibe señal de clock, entonces memoriza la que estaba parada y el PC se actualiza y se busca la siguiente a la que estaba parada. ¿Sí? Y hay un ejemplito que lo vamos a ver el viernes y vamos a revisar las flechas, por si acaso, de cómo funciona esta, que es más o menos lo que acabamos de escribir, pero ya con un ejemplo concreto.